Lo primero que quería hacer es felicitarle a Miguel porque creo que ha hecho un magnífico resumen. Debería quizás simplemente una cosita para... para el... pero que es un dato que favorece el crecimiento del PIB. Es el único dato que favorece el crecimiento del PIB es precisamente el turismo. O sea, el turismo ha crecido en los últimos 4 meses en los datos oficiales, se ha incrementado el gasto en turismo extranjero en un 27%, lo cual supone aproximadamente casi 5.000 millones más que en el primer trimestre del año anterior. Con lo cual, quieras que no, eso ayuda y además ha rondado los 25.000 millones de euros. Es decir, el turismo tiene un factor positivo y un factor negativo. Es decir, el turismo, el factor positivo es todos los ingresos que tenemos, el negativo es que generamos empleo de muy baja calidad y además muy temporal. Es decir, cuando se acaba el turismo, desaparece el empleo. Es decir, en estos momentos Canarias está bajando el turismo y va a pegar una subida significativa, es decir, el desempleo. Está creciendo, va a crecer el empleo en Baleares porque empieza la época y en octubre y noviembre se pegará el bajón, con lo cual, es decir, digamos que el turismo es muy bueno, pero tiene un inconveniente en cuanto a la calidad de empleo que generas y la continuidad del mismo. Por eso, sí, además de lo que ha contado, que está perfectamente empleado, solo crecemos por un motivo, es decir, el turismo y el gasto público, que está absolutamente desmadrado y vuelto loco. Y que la economía no va bien es una realidad que Pedro Sánchez no quiere asumir, pero que se encarga de desmontárselo de forma permanente Eurostat. Y como a mí me gusta ayudar a desmontar todas las ridiculeces que dice el gobierno, pues lo que hago es utilizar los datos de Eurostat para que, bueno, pues para presentar, digamos que información como la que tenemos en estos momentos en la pantalla. Eurostat acaba de publicar una estadística, es decir, que publica todos los trimestres, que eso le llama índice de declaración de quiebras. Realmente equivale a nuestro concurso de acreedores, pero se llama bankruptcy, es decir quiebras en total. La estadística se realiza con un índice igual a 100 en el 2021. Por lo tanto, cuando veis un número que está por debajo de 100, es que ha caído las quiebras, y cuando está por encima de 100 es que han subido las quiebras con respecto al año 2021. Por ejemplo, vemos que España, que es estamos en una auténtica crisis empresarial, y lo llevo diciendo mucho tiempo. Fijaros, en el 2023, en el primer trimestre, cerramos el trimestre con un índice de quiebras del 81,1%, es decir, estábamos un 18,9% por debajo de enero del 2021. ¿Qué ha pasado? Es decir, que el índice de quiebras ha ido a 123%. Ha crecido un 51,7% en un año. Es decir, primer trimestre contra primer trimestre nos hemos convertido en los líderes de Europa. El segundo país, que es un país que está teniendo auténticos problemas en estos momentos, que es Países Bajos, uno de los mayores exportadores de Europa, es decir, que su exportación prácticamente ronda los 90.000 millones de euros, resulta... Es decir, que han decrecido las exportaciones casi un 10% y se han quedado en 81.000 millones y están teniendo auténticos problemas. Y fijaros cómo está su índice de quiebras, ha pasado de 158 a 227 con un incremento casi del 44%. Pero fijaros la situación dramática, es decir, con respecto al 2021, el nivel de quiebras que tiene los Países Bajos. Italia, he puesto el 2 y el 3 porque creo que merece la pena ver los grandes. Italia, fijaros, ha pasado del 79 a 97, es decir, ha crecido un 23,3%, porque Europa está mal. Europa hay que entender lo que está mal, pero estamos por debajo. Italia está por debajo del 100. Fijaros Francia. Francia está muy parecido al mismo nivel que Países Bajos. Ha crecido menos porque ha pasado de 188 a 225, pero si lo comparas con enero del 2021,
se ha multiplicado por 2, por 2,25 veces. Portugal, que también está teniendo problemas, crece un 7%, pero acaba de superar el 101. Y fijaros Alemania, podemos meter todo lo que nos dé la gana con ella y decir que es un país obsoleto, viejo y demás. Pero fijaros cómo cuidan las empresas. Es decir, no solamente no ha crecido las quiebras, sino que es el país número 21 en este caso en decrecimiento, y por eso está tan abajo, y ha decrecido el nivel de quiebras un 21% y su índice se ha colocado en el 92. En Europa, la media, en Europa hemos crecido un 15,9% en quiebras. Es decir, tenemos un problema, y un problema muy serio. Y o atacamos este problema, fijaros que se ha ido el índice de quiebras medio de 124 a 144, un crecimiento del 16%. Pero Pedro Sánchez ha batido todos los récords. Es decir, en estos momentos puede sentirse orgulloso. Tiene la medalla de oro, es decir, al nivel del índice de quiebras de Eurostat. Se puede ponerse la medalla, es decir, sí, vamos como un cohete en quiebras en estos momentos empresariales. Y este es un verdadero problema que tiene hoy España, muy por delante de la Unión Europea, pero la Unión Europea también, y de los pocos países que se salvan. Ahí está, Alemania. ¿Cómo protege Alemania a su modelo empresarial? Cuidándolo. Es decir, no le mete subidas de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, es decir, no le mete impuestos, no le sube los impuestos de sociedades, no incrementa los salarios mínimos interprofesionales, haciendo que las empresas no lleguen a final de mes no pudiendo pagar, es decir, eso y perdiendo productividad, como contaba Miguel. Es decir, en el caso anterior, nuestra productividad ha caído un 2,2% en el primer trimestre del año. ¿Dónde vamos? Es decir, si no cuidamos el modelo empresarial, si de verdad no hacemos caso a que los únicos que crean empleo son las empresas españolas, tenemos un problema y no nos olvidemos. Y esto es muy importante. Si alguien piensa que las grandes empresas son las que van a crear empleo, es decir, que se baje de la moto. Es decir, las grandes empresas tienen la capacidad de acomodarse a las situaciones económicas. Mirar en estos momentos Ford, 1.660 trabajadores en expediente de regulación de empleo que se van a ir a la calle. Vodafone, 1.100. No Telefónica, sí. En el año 2019 tenía 38.000 empleados, este año ha terminado, o sea, en estos momentos está con 20.000 empleados. Ha reducido en 4 años 18.000 empleados. Si se fusionan, y ojalá se fusionen BBVA y Santander, 4.500 se van a la calle. Pero los únicos que de verdad tienen capacidad para crear empleo, a ver si lo quieren entender, son los pequeños y medianos empresarios. Las grandes empresas van a seguir reduciendo y adaptándose. Crisis, que suben los costes, muy bien, reduzco, mecanizo, digitalizo procesos, meto robots, hago lo que tenga que hacer, es decir, para aumentar mi productividad reduciendo plantillas. Las empresas, las grandes empresas, no van a ser las que le resuelvan el problema a Pedro Sánchez. Los únicos que pueden resolver el problema del empleo en España son las pequeñas y las medianas empresas. Y si esto no lo entiende el gobierno, y no lo entiende, si esto no lo entiende Pedro Sánchez, y no lo entiende, si esto no lo entiende Yolanda Díaz, y no lo entiende, este país, una duda, Ramón, va a sufrir de lo si es lo que pretenden. ¿Y cómo va a afectar a todo esto, entre otras cosas, la productividad, la reducción de jornada? Porque parece que está aprobada, ¿no? Por la puerta de atrás, pero... La van a aprobar y nos van a meter 38 horas y media este año hasta el 31 de diciembre y 37 horas y media a partir del 1 de enero. Bien. Va a afectar de dos maneras. Todos los nuevos empleados van a cobrar bastante menos porque el empresario va a decir, trabajas 40, no, trabajas 37 y medio, bueno, pues te voy a pagar por razón de 37 y medio. A los antiguos no, y por lo tanto, cada vez que me pueda desprender de un antiguo y contratar a uno nuevo, no voy a tener ninguna duda. Uno que se me va y lo tengo que reemplazar, bueno, pues le voy a pagar menos, evidentemente. Dos, ¿qué va a hacer? Va a bajar y va a dañar las cuentas de pérdidas y ganancias de todas las empresas, porque al trabajar menos, es decir, se produce menos y por lo tanto genero menos margen y por lo tanto voy a ganar menos. ¿Cómo lo voy a hacer? Subiendo precios. No me queda otro remedio, las pequeñas y medianas empresas van a tener que subir precios, ya que va a afectar a la inflación. Antes o después, esas medidas afectan a la inflación. Dos,
¿Quién se mete a crear nuevas empresas en estos momentos? Nadie. ¿Y por qué? Porque en estos momentos montar nuevas empresas es complicado, es difícil y además para ganar. O voy a montar solo empresas muy tecnológicas, que necesiten poco empleo y que tengan mucha productividad o mucha capacidad de generar beneficios. Pero el negocio tradicional, el de los comercios, el de las tiendas, todo eso es un negocio que va a tender a la desaparición, porque ya me dirás tú, una tienda de lo que sea, de venta de ropa para niños, el dueño y un empleado, la dueña y un empleado. Ahora, voy a tener que pagar lo mismo por ese mismo empleado, automáticamente solo va a trabajar 37 horas y media. Es posible que tenga que meter un fijo, un parado discontinuo, ya. Y entonces, ¿de qué vivo? Porque los números no me salen. Claro. Entonces, es que entre 20 y 37 horas si no lo hay que habéis tanto. visto, quiebras el 52%. Ese es el incremento de este año, primer trimestre, y no lo dice José Ramón Riera, lo dice la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Es decir, que además este estudio lo hace de forma independiente y no mezcla a las agencias de estadística. Es decir, se encarga ella directamente de sacar estos datos para evitar malos entendidos entre las agencias. Y esa es la realidad. Pues a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Si lo que quieren es que, bueno, al final esto sea un país que no va a tener gente trabajando, pues bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, el riesgo de exclusión social se va a volver a multiplicar.